¿Qué es paz en el trabajo? El verso dice, por lo tanto, di, he aquí, le doy mi pacto de paz, porque estaba celoso de su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Deberíamos entender esto en el trabajo. Primero, ¿qué es porque estaba celoso de su Dios? Segundo, ¿qué es e hizo expiación por los hijos de Israel? Y número 3, ¿qué es mi pacto de paz? Se sabe que el orden del trabajo es que una persona debe alcanzar la plenitud de la meta, la cual es que recibirá el deleite y el placer que había en su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Sin embargo, para que el hombre merezca recibirlo, debe luchar con la Sitra Ahra, el otro lado, el cual es la cualidad de las naciones del mundo, que se opone a la cualidad de Israel. Israel significa que todas sus acciones son Yashar Kel, directo al Creador, mientras que las naciones del mundo son lo opuesto a Kedusha, santidad, y quieren todo para su propio beneficio, por lo cual están separadas de la vida de vidas. Debido a esto se les llama muertos. Como está escrito, la beneficencia de las naciones es un pecado. Y el Zohar interpreta, todo el bien que hacen, lo hacen para sí mismos. Eso significa que solo trabajan para su propio beneficio, ya que el hombre nace con el deseo de recibir para sí mismo, lo cual es una klipa. Está escrito en la introducción del libro de Zohar y permanece bajo la autoridad de este sistema durante los primeros 13 años. Lo cual es el momento de la corrupción. Y al participar en Misbot, preceptos desde los 13 años en adelante, para dar contento a su Hacedor, comienza a purificar el deseo de recibir para sí mismo impreso en él, y lentamente lo convierte en el deseo de otorgar. Con esto, la persona extiende un alma santa desde su raíz en el pensamiento de la creación y pasa a través del sistema de los mundos de Kedusha y se viste en el cuerpo. Este es el momento de la corrección. Y así acumula grados de Kedusha desde el pensamiento de la creación de Ein Sof hasta que lo ayuden a convertir el deseo de recibir para sí mismo en él, para trabajar por completo para dar contento a su Hacedor y nada en su propio beneficio. A causa de esto, la persona adquiere equivalencia de forma con su Hacedor. Por consiguiente, sucede que la persona quiere trabajar en la obra sagrada y debe cualificarse para tener equivalencia de forma, porque precisamente a través de las vasijas de otorgamiento puede recibir la plenitud del deleite y el placer. Sin embargo, para ser recompensado con las vasijas del otorgamiento, las cuales son vasijas en nombre del Creador y que están en contra de la naturaleza con la cual el hombre nace,
ya que el hombre nace en lo opuesto con el deseo de recibir solo para sí mismo. Por lo tanto, mientras él trabaje por recompensa y castigo llamado Lo Lishma, el cuerpo no resiste tanto el trabajo. Pero cuando una persona quiere trabajar en la obra sagrada para que sea un medio por el cual se obtienen vasijas de otorgamiento, lo cual es realmente opuesto a la naturaleza, el cuerpo viene con preguntas de quién y qué. Es decir, preguntas correspondientes a la mente y al corazón, lo cual se llaman espías. Aunque la persona se sobrepone cada vez, el orden es que entonces todo el orden del trabajo está en ascensos y descensos. Y la persona llega a un estado en el que quiere renunciar a alcanzar la equivalencia de forma. También muchas veces la persona quiere escapar de la campaña porque ve que su trabajo es en vano y que no tiene ninguna razón para esperar que alguna vez sea bueno, como lo ve en el pasado. Por esta razón, muchas personas que comienzan el trabajo de otorgamiento ven que es demasiado difícil y por lo tanto dejan este trabajo y dicen que este trabajo es solo para las grandes personas y no para personas como él. Este es el momento en que una persona tiene quejas y demandas al Creador y está en disputa con el Creador y argumenta. Primero, ¿por qué el Creador lo creó con la naturaleza de querer recibir? Y número dos, ¿por qué el Creador quiere que cancele sus vasijas de recepción? Después de todo, el Creador es bueno y hace el bien. Entonces, ¿por qué no se está comportando con nosotros tal como lo entendemos? Entendemos los ascensos y descensos de tal manera que a veces durante el ascenso estamos en paz con el Creador y decimos sobre Él que Él dirige al mundo como bueno que hace el bien. Pero durante el descenso no tenemos la fuerza para decir que Él se comporta como una guía del bien que hace el bien. Por lo tanto, siempre estamos en disputa. De hecho, ¿por qué el orden del trabajo es tan difícil, que requiere ascensos y descensos? La respuesta conocida a esto es lo que está escrito. Como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad. En otras palabras, es imposible recibir luz si no le falta y necesita la luz. Por esta razón, cuando una persona ve que las naciones del mundo en él se oponen al Creador y no pueden tolerar al enemigo de Israel dentro de él, este se pone celoso de su Dios y no mira los descensos que tiene, y hace lo que puede y clama al Creador para que lo ayude a derrotar los malvados dentro de él. Al sobreponerse y no escapar de la campaña, entonces en este momento el Creador le da el pacto. Es decir, que hace un pacto con él, en que habrá paz entre él y el Creador, al recibir un regalo del Creador, que son las vasijas de otorgamiento. Esto se considera como hacer el pacto, que es la klipa cáscara, llamado deseo de recibir para sí mismo. Y en lugar del prepucio, el Creador le da vasijas de otorgamiento y con esto hacen un pacto, lo que significa la paz.
Se deduce que a través de que el hombre es celoso por su Dios, cuando ve que todas las naciones del mundo en su cuerpo calumnian el trabajo, cuando una persona quiere trabajar por el bien del Creador, a pesar de que una persona a menudo se sobrepone a sus puntos de vista y dice: estoy seguro de que el Creador me ayudará. Como está escrito, el que viene a purificarse es ayudado. Se ríen de él y le dicen: pero ya ves por ti mismo cuántas veces dijiste que el Creador te ayudaría. Sin embargo, te encuentras en la misma situación que cuando comenzaste a trabajar. Por lo tanto, deja ese camino. Aquí una persona necesita un gran fortalecimiento llamado ¿por qué estaba celoso de su Dios? En ese momento una persona reza al Creador y le dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque las naciones deberían decir: ¿dónde está su Dios? Resulta que en este momento una persona clama por la gloria del Creador, como las naciones dentro de él se burlan de él cuando dice: confío en que el Creador me ayudará. En ese momento dicen: ¿dónde está tu Dios? Que ustedes, Israel, dicen que el Creador les ayudará. Y cuando el hombre cela el celo de Dios, cuando le preocupa la gloria de la Shejinah, lo que significa que lamenta que la Shejinah esté en el polvo y no puede soportar cómo desprecian el trabajo con el fin de otorgar. A esto se llama lo que está escrito sobre Pinhas. Por lo tanto, di: he aquí, te doy mi pacto de paz, porque estaba celoso de su Dios. Así es como está escrito en el libro Shamati, que cuando una persona lamenta que el Creador no lo haya acercado, debe tener cuidado de que no sea por su propio beneficio, es decir, porque él está lejos del Creador, ya que con esto se convierte en un receptor para su propio beneficio y un receptor está en separación. En cambio, la persona debe lamentar el exilio de la Shejinah, lo que significa que está causando la aflicción de la Shejinah. El hombre debe representarse a sí mismo como una persona que siente dolor en algún órgano pequeño. No obstante, el dolor se siente principalmente en la mente y en el corazón, porque la mente y el corazón son todo el hombre. Del mismo modo, el dolor que siente la persona cuando está lejos del Creador, ya que el hombre no es más que una parte de la Santa Shejinah. Y la Shejinah es toda el alma de Israel. Por esta razón, el dolor personal es incomparable con el dolor general. A esto se le llama la aflicción de la Shejinah.
Cuando una persona se arrepiente de esto, se llama porque estaba celoso de su Dios. A esta persona el Creador le dice, le doy mi pacto de paz. Paz significa, como está escrito, escucharé lo que Dios el Señor dirá, porque Él hablará paz a su pueblo y a sus seguidores. Y no dejará que vuelvan a su necedad. En otras palabras, en el momento el Creador les dice paz, lo que significa que entonces la paz se hace porque el Creador le da el regalo, las vasijas de otorgamiento, y naturalmente ya no tiene a nadie que se oponga a trabajar en beneficio del Creador. Pero antes de recibir el pacto de paz, todas las vasijas de recepción que pertenecen a las naciones del mundo se oponen a que una persona trabaje en beneficio del Creador. Y como está escrito, escucharé lo que Dios el Señor dirá, porque Él hablará paz y no permitirá que vuelvan a su necedad. Eso significa que ya no tendrán descensos, donde quieren trabajar para su propio beneficio, ya que un necio es aquel que no camina en el camino de la Kedushá, sino alguien que quiere caminar en el camino de la Kedushá, es decir, que todas sus acciones sean con el fin de otorgar, se llama sabio. Es como dijo Bala Sulam, ¿quién es un discípulo sabio? El que aprende del Creador, quien se llama sabio. En otras palabras, él aprende de él la cualidad. Como Él es misericordioso, así tú eres misericordioso. Eso significa que cuando una persona aprende a ser un otorgante tal como el Creador es el otorgante, se le llama sabio. Se deduce que lo contrario se llama necio. Por lo tanto, el hecho de que el hombre haya sido recompensado con el pacto de la paz es porque estaba celoso de su Dios, lo que significa que vio que las naciones del mundo en él despreciaban la obra santa, la cual era trabajar por el bien del Creador. Este es el significado de lo que está escrito. E hizo expiación por los hijos de Israel. Es decir, estaba celoso de su Dios, porque quería que con esto hubiera expiación para los hijos de Israel, por lo que tendrían la fuerza para trabajar en beneficio del Creador, lo cual se llama Yashar El, y que significa que podrán trabajar en beneficio del Creador. Con esto son recompensados su pacto, por lo que no volverán a su necedad. Sin embargo, hay una gran pregunta aquí, y muy difícil. ¿Qué se puede hacer si no se tiene la fuerza de los celos? Sino que la persona escucha el argumento de los espías y quiere huir de ellos para no escuchar la calumnia de la cual hablan, pero a pesar de que ésta se aleja de ellos, despierta en la persona un deseo y un anhelo de escuchar lo que dicen. Y en ese momento él desciende de su grado y cae en su red. El único consejo para esto es la plegaria. Es decir, la persona debe pedirle al Creador que no la deje
llevar por la opinión de los espías. Pero solo cuando los pensamientos de los espías lo persiguen, este es el trabajo principal que no debe dejarse llevar por los espías. Pero ¿por qué hay lugar para el argumento de los espías? La respuesta es que es imposible sentir un buen sabor a la luz a menos que esté dentro de la oscuridad. Como está escrito, como la ventaja de la luz dentro de la oscuridad, como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad. Está escrito en Midrash Rabbah, sus caminos son agradables y todos sus caminos son paz. Todo lo que está escrito en la Torá fue escrito con el propósito de la paz, y a pesar de que las guerras están escritas en la Torá, incluso las guerras fueron escritas con el propósito de la paz. Debemos entender lo que significa que las guerras fueron escritas con el propósito de la paz, y que por eso la Torá se llama y todos sus caminos son paz. Debe haber explicaciones a esto en el literal, pero en el trabajo debemos interpretar qué preguntamos. ¿Por qué necesitamos el argumento de los espías y todos los descensos? Explicamos que la razón es que es imposible entender algo excepto de acuerdo con la necesidad del asunto. Dado que no hay llenado sin carencia, se deduce que todas las guerras que se escribieron en la Torá, en lo que respecta al trabajo, resulta que todas las guerras están relacionadas con el trabajo. Y dado que es imposible sentir un buen gusto en la paz si no hay guerra, lo que significa que solo cuando hay una guerra contra la inclinación, lo cual quiere decir que quiere trabajar solo para sí misma y la persona quiere trabajar en beneficio del Creador, entonces está el asunto de la oscuridad, es decir, ascensos y descensos. Entonces nace la carencia dentro del hombre de que el Creador lo ayude, ya que él por sí mismo no ve cómo salir del control del amor propio. En este momento realmente necesita que el Creador lo ayude. Entonces el Creador le da mi pacto de paz. Es decir, el Creador le da un regalo. Vasijas de otorgamiento, por la cual es recompensado con devekura, adhesión con el Creador. Y luego el verso, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, se hace realidad. Como dijeron nuestros sabios, con tus dos inclinaciones, la inclinación del bien y la inclinación del mal, esto se llama mi pacto de paz.